Bien, ¿cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre las articulaciones de la cintura pélvica. Es importante recordar que dentro de esto vamos a tocar articulaciones que realmente son importantes para la parte de la anatomía de la artrología de miembros inferiores específicamente. Así que empezamos en este tu canal, el ABC de la anatomía. Así que yo te pido que te suscribas y que le des clic en la campanita porque también estaremos estrenando nuevos videos referente a la anatomía. Así que empecemos en esta presentación. Bien, vamos a empezar hablando de la articulación sacroiliaca, ¿no? Articulación sacroiliaca. Esta es una articulación que estamos viendo aquí, la que está pintada de color verde, la unión, ¿no? De lo que son dos huesos importantes, como el hueso coxal y también el hueso sacro. El borde lateral del hueso sacro con las carillas articulares del hueso coxal en esta parte del ilio, ¿no? De la parte ilíaca. Esta articulación, básicamente, es de tipo sinovial y tipo plano, ¿no? O sea, es una articulación móvil, plana. Sus superficies articulares, como habíamos dicho, son el sacro, las carillas articulares que se encuentran en la región ilíaca, cerca a la tuberosidad ilíaca y en el coxal, y en el sacro los bordes laterales, ¿no? O las alas del sacro. Tiene también una parte de una superficie articular que es la línea auricular. Es una línea que básicamente va a unir lo que es la parte de ambas superficies articulares que tenemos ahí, ¿no? Evidentemente, ese es un dato importante dentro del aspecto de la articulación sacroiliaca. Medios de unión. Tenemos la cápsula articular y los ligamentos. Los ligamentos están divididos en compartimentos o grupos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los movimientos que realiza es nutación y contranutación, ¿ok? Nutación que son los momentos que basculan más que todo la cintura pélvica. Antes de entrar, y eso ya lo hemos visto en artículos, y diré en huesos del miembro inferior, recordar que la cintura pélvica está conformada por el hueso sacrocoxigio, y los dos huesos coxal, ¿no? En este caso, el coxal derecho y el coxal izquierdo, ¿no? Y se van a unir por adelante a través de la sínfisis del púbico, ¿no? Entonces, esta es la cintura pélvica, ¿no? Esa cintura pélvica también tiene una cavidad, esa es la cavidad pélvica. Importante porque ahí se alojan órganos genitales, ¿no? Más que todo en el aparato reproductor femenino, como el útero y también lo que es el conducto vaginal, la vejiga en el varón y también la próstata. Importante dato. Vamos a repasar un poco de los ligamentos. Hice este cuadro para enfocarnos un poco en los ligamentos que nos ofrece la articulación sacroiliaca. Está dividido en compartimentos anteriores, posteriores, interóseos y a distancia. Los anteriores y posteriores, en el caso de los anteriores, mayormente estos nacen a nivel de lo que es la base del sacro y terminan a nivel de la fosa ilíaca y en la línea arqueada. En los ligamentos posteriores se divide en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial, mayormente se van a encontrar los ligamentos sacroiliacos posteriores cortos y los largos. Y en un plano profundo, ahí encuentras la relación con los ligamentos interóseos, se van a encontrar los ligamentos sacroiliacos interóseos. ¿Ok? En otro video vamos a estar desglosando más a menudo estos ligamentos. Lo que nos interesa en relación a miembro inferior son los ligamentos a distancia, porque vamos a encontrar primeramente el ligamento iliolumbar, que es un ligamento que va desde la apófisis transversa de la L5 hasta terminar la cresta ilíaca, y los dos ligamentos que necesitamos saber en esta etapa. El ligamento sacrotuberoso, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, que es un ligamento importante que va desde lo que es em, las espinas ilíacas posteriores, parte del borde lateral del sacro y del coxis y terminando en la tuberosidad isquiática, y el ligamento sacroespinoso que también nace en los bordes laterales del hueso sacrocoxigio y termina en la espina ciática.
Esos dos ligamentos que están pintados de color amarillo son importantes para reforzar netamente este tema de articulaciones de cintura pélvica. Bien, sin más que detalles, vamos a repasar básicamente qué nos ofrecen estos ligamentos y por qué debemos hablarlos, porque tienen relación importante. Primeramente, el ligamento sacrotuberoso, o que también se llama sacrociático mayor, ¿no? Es un agujero, forma primeramente un agujero, ¿no? O foramen ciático mayor. Habíamos dicho que el ligamento sacrotuberoso inicia en las espinas ilíacas posteriores, tenemos dos, la posterior superior y la posterior inferior, y continúa con el borde, ¿no? Con el borde lateral del hueso sacrocoxigio, eso sería el origen, y termina insertándose en la tuberosidad isquiática, ¿no? Esta es la tuberosidad isquiática. Entonces, básicamente tenemos a todo este recorrido y a todo este ligamento que se llama el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. Pero, ¿qué es lo que nos depara en esto? Que el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, juntamente con el otro sacroespinoso que estamos viendo aquí, forma un agujero con la escotadura ciática mayor del hueso coxal, un agujero o foramen ciático mayor. ¿Qué es lo importante? Que de ahí pasa por ese foramen el músculo piriforme y los paquetes vasculonerviosos de la región glútea. Eso es importante, ¿no? Bueno, si yo fuera el docente, preguntaría qué es lo que pasa por el agujero foramen ciático mayor, ¿no? El músculo piriforme y los paquetes vasculonerviosos de la región glútea. Vamos desglosando y encontramos otro agujero pintado de color verde. ¿A qué corresponde? Aquí tenemos al ligamento sacroespinoso, ¿no? Sacroespinoso que va desde los bordes laterales del hueso sacrocoxigio y terminando en la espina ciática del hueso coxal. Este ligamento, ¿no? Juntamente con la escotadura ciática menor y parte de lo que es el ligamento sacro tuberoso van a formar el foramen, ¿no? El foramen o agujero ciático menor, ¿no? El agujero ciático menor. ¿Qué pasa por ese agujero ciático menor? Pasa el músculo obturador interno, ¿no? El músculo obturador interno y también los vasos pudendos internos y el nervio pudendo. Importante ese contenido que pasa por él, ¿ok? Entonces, básicamente, este recorrido de los ligamentos nos enfoca en esos agujeros que van a pasar ciertas estructuras musculares, nerviosas y vasos y venas, ¿no? Ahora, hablamos un poquito sobre lo que es la membrana obturatriz, ¿no? La membrana obturatriz y también de la sínfisis del pubis. Empezamos con la membrana obturatriz. La membrana obturatriz básicamente tiene una extensión en todo el rodete o en el rodete de lo que es del borde obturatriz, ¿no? De lo que es el agujero obturado y llega a tener un espesamiento importante que es la cintilla subpubiana, ¿no? Esta que es la que estamos marcando con el marcador o con el puntero láser, la cintilla subpubiana. Esto con la rama, con el surco obturador, ¿no? Del hueso coxal, forman un foramen, ¿no? Un foramen o canal, ¿no? O en este caso, agujero que se llama el agujero obturador. ¿Qué pasa por ese agujero obturador? Importante. También pasa los vasos obturatrices y el nervio obturador. Importante, ¿no? Esto se conforma, la membrana obturatriz se adhiere a lo que es todo el borde obturador y se forma un espesamiento que es la cintilla subpubiana, juntamente con el surco obturador, van a formar un foramen o agujero. Y ahí pasa el nervio obturador y los vasos obturatrices. ¿Ok? Dato importante. En la parte de la sínfisis del pubis, recordemos que esta es una articulación semimóvil, ¿no? Semimóvil y de tipo dianfiartrosis. Ok, estas se unen por las dos carillas articulares elípticas que tiene el pubis, el hueso coxal, tanto izquierdo como el derecho, y forman básicamente em, un- una unión fibrocartilaginosa, en la cual tiene ligamentos tanto superiores
e inferiores, el cual es bien importante. El inferior se llama ligamento arqueado, tiene un ligamento posterior y un ligamento anterior. No se vayan a olvidar de la sínfisis del pubis, ¿no? Movimientos casi, casi nulos en el parto también, ¿no? Ahora entramos a la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Esta es una articulación, ¿no? Básicamente de tipo sinovial, esferoidea, ¿no? Tipo en artrosis. Es importante por el hecho de las situaciones que nos va a llevar a tener muchos movimientos, que ya vamos a ver. Las superficies articulares están dadas por el hueso coxal, presentando al acetábulo o cótilo, ¿no? El acetábulo o cótilo, que este acetábulo o cótilo, que ya lo habíamos visto en el otro video, hueso coxal, tiene dos superficies articulares. Una es la fosa articular de forma cuadrilátera, que es la articulada, perdón, la no articulada, la fosa cuadrilátera, y después tenemos la carilla semilunar, ¿no? ¿No? Carilla semilunar, que esta sí es la articulada, ¿ok? Que es la articulada. Después tenemos a la cabeza del fémur, ¿no? Fémur, en este caso, que es 2/3 de una esfera que tiene un radio de 20-25 milímetros y que presenta al centro casi, a nivel de su vértice, una fosita, que va a ser el inicio para el ligamento redondo de la cabeza del fémur, que lo veremos más adelante. Y después tenemos el rodete acetabular. El rodete acetabular es un anillo fibrocartilaginoso que se adhiere en tres caras importantes, que lo vamos a ver. Uno, que tiene en todo lo que es la cara adherente como base que se inserta en el borde acetabular, en todo esto, en el borde acetabular. Después tiene una carilla articular interna que se adhiere a todo lo que es la cabeza del fémur y después tiene una carilla externa que se va a insertar en la cápsula articular, ¿no? Entonces son tres partes que tiene el rodete acetabular. En algunos libros se llama labrum, ¿no? Labrum, así te llaman labrum acetabular. ¿Cuáles son los medios de unión? La cápsula, ¿no? Y los ligamentos. La cápsula articular, que evidentemente tiene ya la membrana sinovial, el líquido sinovial, y ahora vamos a ver los ligamentos. ¿Qué movimientos hace? Movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Y obviamente un movimiento combinado, que es la circunducción, que lo vamos a ver más adelante. Tiene ligamentos extracapsulares y ligamentos intracapsulares, ¿no? Entonces, los ligamentos extracapsulares, que es lo que ahora vamos a repasar, tenemos al ligamento iliofemoral o también ligamento de Bertin. El ligamento iliofemoral nos presenta dos fascículos. El que está pintado de rojo es el fascículo superior, que también se le denominaba como ilio petrocanterio, ¿no? El ilio petrocanterio. Este fascículo superior, o en todo caso el ilio femoral, este ligamento inicia básicamente en lo que es en la espina ilíaca anterior inferior. Pero específicamente hablando del fascículo superior, este se va a llegar a insertar en la línea intertrocantérica, ¿no? Y también el tubérculo petrocantérico. El otro fascículo, el fascículo inferior, el que está pintado de color amarillo marrón, más o menos un amarillo marrón, amarillo pajizo, es también denominado el ilio petrocantinio, ¿no? Ese ligamento, o fascículo inferior del ilio femoral, igual inician en la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Y termina insertándose a nivel de lo que es la línea intertrocantérica, ¿ok? Recordar que el fascículo superior es vestigio de los fascículos ilíacos del músculo vasto lateral. Este fascículo está reforzado por el ligamento iliotendino trocanterio y la expansión aponeurótica del glúteo menor, ¿no? Y esto es importante porque también el fascículo inferior del ligamento iliofemoral es un vestigio del músculo ilíaco menor y el músculo ilíaco externo. ¿Ok? Datos importantes. Vamos bajando y este que está pintado de verde es el ligamento pubofemoral. El ligamento pubofemoral, es que me adelanté,
El ligamento pubofemoral nace a nivel de lo que es la eminencia iliopúbica, como estamos viendo aquí, y en el labio anterior del surco obturador, ¿no? Este es el surco obturador y termina insertándose a nivel de la depresión pretrocantérica de lo que es una dependencia del músculo pectíneo en el hueso fémur. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto se denomina la N mayúscula de Welker, porque tiene una forma de una N, ¿no? Si ustedes van, los dos fascículos del ilio femoral más del pubo femoral van a formar, ¿no? Lo que es la N mayúscula de Welker. ¿Ok? Importante dato. Vamos con la parte posterior y vamos a presentar al ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral es un ligamento, perdónenme, ligamento isquiofemoral. Este ligamento isquiofemoral es un ligamento extracapsular que refuerza la parte posterior, ¿no? De lo que es la articulación coxofemoral. Se origina en el isquion, básicamente, en el isquion, y en el surco en el surco infracetabular, y termina en lo que es en la cara medial del trocánter mayor, ¿no? Del trocánter mayor. Y el otro que vamos a ver es el intracapsular, es el ligamento de la cabeza del fémur. El ligamento de la cabeza del fémur, también conocido como ligamento redondo, nace en el coxal, ¿no? Se origina en, en la escotadura acetabular, ¿no? A nivel de lo que es eh, el cótilo, a través de los fascículos anterior, medio y posterior, ¿no? Y termina insertándose en la fosita de la cabeza del fémur, ¿no? En la fosita de la cabeza del fémur es el ligamento intracapsular o ligamento redondo de la cabeza del fémur, ¿ok? Entonces, para terminar este video, vamos a hablar un poquito de los movimientos que realiza. Recuerden que la articulación coxofemoral es una articulación de tipo multiaxial porque se mueve en los tres ejes, ¿no? Tanto en el anteroposterior, en el lateral coronal y en el eje longitudinal, perdón, ¿no? Del plano transversal. Ahora, hace los movimientos de flexión, ¿no? Que llega a 120 grados, ¿no? Los movimientos de flexión según Rubier, y la extensión llega a 10 grados. Los movimientos básicamente de abducción, ¿no? Abducción que llega a 50 grados y aducción a cero, en algunos casos con un momento combinado de una flexión de cadera, puede llegar a unos 20, 30 grados, ¿no? Pero abducción, separación, 50 grados, y aducción como tal, 0 grados, pero con momento combinado a 20 grados. Rotación interna y externa aproximadamente es a 50 grados en ambos casos, ¿ok? Entonces, espero que les haya servido muy bien este video y vamos a estar subiendo más contenido de articulación de rodilla, tobillo y también lo que es la parte de huesos también, de miembro inferior. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias y espero que les sirva bastante. Nos vemos en la otra entrega. Gracias.